Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más aquí a la página Caminando por Fe. Les damos las gracias por acompañarnos. Hoy en este día vamos a terminar de leer el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Agradezco que nos acompañen, te invito a que nos acompañes con tu Biblia para poder hacer un estudio, terminar el capítulo. Amén. Vamos a comenzar este estudio dando un pequeño repaso de lo que miramos hace 2 semanas y te pido que me acompañes en oración para pedir la guianza del Espíritu Santo y que sea Él quien nos dirija en este estudio. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos compartir este tiempo. Te agradecemos, bendito Dios, porque nos das la vida y nos das la oportunidad de poder servirte. En esta hora, Señor, te invitamos a que seas tú quien nos dirija en este estudio, quien abra nuestra mente, Señor, quien quite, Señor, los estorbos y que puedas tú, Señor, permitirnos revelar el misterio de tu palabra, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, bendito Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo número 13. Vamos a dar un pequeño repaso rapidito. Nos quedamos en el versículo número 26. ¿Me pasas mis lentes, por favor? En el versículo número 26. Pero vamos a tomarlo otra vez desde el capítulo número 1 para darle un repaso rápido y poder conectarnos. Miramos que en el capítulo número 12, pues... A ver, permítame. Gracias. Vamos a ver. Está Luna del Mar. Dios te bendiga, Lupe. Gracias por acompañarnos. Y una disculpa que se me fue el día y no alcancé a avisarte para que estuviéramos para el estudio. Pero igual se queda grabado. Y pues... ahí está para el que quiera tomar ventaja del estudio. Amén. Bueno, entonces dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo número 13, versículo número 1 del capítulo de los Hechos. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miramos otra vez que el capítulo comienza con ministerios dados por el Espíritu Santo, ministerios que se ejercen en la iglesia, el ministerio de maestros y el ministerio de profetas. El ministerio de profetas hoy en día, pues cada quien tiene su interpretación. Yo en lo personal pienso que la profecía está escrita, está en la palabra de Dios, por eso Dios nos dejó esta palabra, pero también sé que el Espíritu Santo guía y pone el sentir en siervos que el Espíritu Santo usa para poder traer una palabra de exhortación a la iglesia. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces miramos aquí que el versículo número 11 comienza con ministerios dados por el Espíritu Santo en las iglesias. Da una lista de nombres, comienza con Bernabé. Pongamos atención cómo Bernabé es el número 1 llamado en la lista, y vamos a ver en el desarrollo del capítulo cómo cambia de Bernabé ser el primero, va a pasar a ser el segundo, pero vamos a explicar un poco de eso. Miramos que a Pablo le llaman Saulo. Saulo es un nombre hebreo, judío, y Pablo es un nombre romano. Saulo tenía 2 nacionalidades, era judío y era romano a la misma vez. Así como hoy hay mexicoamericanos, así era Pablo. Entonces miramos que estoy haciendo hincapié en el nombre, en el listado, cómo comienza primero a Bernabé y después Saulo, porque vamos a explicar por qué después Saulo se cambia el nombre de Pablo y Bernabé queda como ayudante de Pablo. Lo vamos a ir aplicando un poquito. Lo bueno de estos, bueno, no es lo bueno, sino una de las maneras que a mí me gusta hacer los estudios es, me gusta meterme un poco en la historia para poder entender lo que el escritor nos quiere decir por medio de la carta o por medio del libro que escribió,
y después le hacemos una aplicación espiritual. Hay personas que hacen estudios bíblicos y no tocan el contexto ni nada de la historia y simplemente hacen aplicaciones espirituales. Y eso en lo personal no me gusta y no estoy muy de acuerdo, porque es importante que podamos entender la historia para entender de qué es lo que están hablando. Cada libro tiene una intención, cada carta tiene una intención, tiene un propósito, y es importante que nosotros aprendamos a interpretar cuál es el libro o cuál era la intención del escritor para que nosotros podamos entenderla, y basado en esa interpretación y ese entendimiento podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, ahorita miramos en el versículo número 1, ministerios que el Espíritu Santo da a las iglesias. Y luego vamos a ver el versículo número 2 que dice: ministrando estos al Señor y ayudándole y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estamos mirando aquí que estaban ministrando toda la lista que miramos en el versículo número 1, Bernabé, Simón, el que le decía Níger, Lucio de Cirene, Manael y Saulo. Había una lista de siervos, de profetas y maestros que estaban sirviendo a la iglesia. Es importante que entendamos este texto o este contexto que se está viviendo, porque es importante que tú lo apliques en tu iglesia. La iglesia no es un centro de reunión para que tengamos comunión con los hermanos, pero no es un centro de distracción o nada más de recreación. La iglesia es un centro donde nos reunimos para compartir, pero también es un lugar donde nos reunimos para interceder, para orar, para ayudarnos los unos a los otros. Pero lo más importante, que la iglesia debería de ser el lugar donde nos podemos capacitar para poder salir a trabajar afuera. Entonces, aquí es donde explicamos un poquito el contexto de la historia, y es donde vamos a hacer la aplicación espiritual a la vida de hoy en día, porque muchas veces mucha gente piensa que va a ir a la iglesia y sentarse, ya cumplió el propósito por el cual Dios le llamó, que nada más vayan y compartan su tiempo con Dios. Hay algo más. Dios requiere más de nosotros, exige más de nosotros, y el propósito de ir a la iglesia es para educarnos, primeramente ministrar, así como está diciendo aquí el versículo número 2, ministrando estos al Señor. O sea, el ministerio, ser un ministro, es un sinónimo o es un significado de servir. Nuestro Señor Jesucristo vino a ministrarnos, vino a servirnos. Nuestro Señor Jesucristo ejerció un ministerio de servicio, y prácticamente es lo que nosotros debemos hacer al Señor y a los demás. Entonces miramos aquí el versículo número 2 comienza: ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y aquí miramos que hay un llamado, y ese llamado viene de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Miramos que Dios, está la iglesia, está el grupo que están ministrando, que están ejerciendo ministerios, pero Dios siempre hace un llamado con un propósito en específico. Todos tenemos el mismo llamado, que es evangelizar, que es predicar el evangelio, que es predicar la palabra del Señor. Todos debemos de trabajar, pero todos tenemos diferente llamado. Unos les llaman maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, predicadores. Entonces, cada quien tiene un llamado, pero ese llamado es un llamado directamente de Dios, así como lo está mostrando el versículo número 2, que dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo. Aquí ya estamos dejando a los demás de lado, que no es que ellos no sirvan, sino que ellos se van a dedicar a hacer otra obra que Dios les está llamando, pero en específico el escritor del libro de los Hechos se está enfocando en Bernabé y en Pablo, porque hay algo que él nos quiere decir, nos quiere enseñar, y quiere que nosotros le demos una buena interpretación. Entonces, por eso dejó a los demás de un lado y se enfocó en Saulo, en Pablo y en Bernabé, y está siendo específico quién fue el que los llamó, que dijo: apártame a estos dos. Entonces, hay personas que dicen: yo tengo el llamado, pero muchas veces se equivocan o tienen el sentir equivocado, pensando que viene de parte de Dios,
y no viene, en verdad no viene de parte de Dios, sino que simplemente ellos tuvieron la motivación, alguien los motivó la emoción, el sentimiento, y decidieron servir, tal vez en un ministerio que no les tocaba porque no fue el llamamiento que el Espíritu Santo les hizo. ¿Cómo vamos a saber cuando el Espíritu Santo nos llama? Pues el Espíritu Santo nos llama, nos pone el sentir, pero nos da confirmaciones, nos da palabras por medio de alguien más, profecías, nos confirma y nos reconfirma el llamado. Entonces, y además un llamado para ministrar o para ser ministro o para ser siervo, pues tiene que tener frutos. Si alguien está ejerciendo ya un llamado y no está teniendo frutos, pues obviamente debería de revisar si el llamado fue directamente de Dios o fue un sentir que él tuvo de ser pastor o ser profeta o de algún llamado que él pueda sentir que tal vez no vino de Dios y vino de parte de él. Pero cada caso es diferente. Amén. Bueno, entonces aquí estamos mirando que versículo número 2, ministrando estos al Señor y ayunando, el ayuno es muy importante, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para el llamado, dice, para la obra que los he llamado. Este llamado, como explicamos la semana pasada, tiene que ver con capacidades y experiencia. Experiencia. Entonces, si tú tienes capacidad pero no tienes experiencia para poder contar o no tienes experiencias, pues le hace falta algo. Entonces, este llamado va de la mano con capacidad y experiencia o testimonio. No es un llamado para que sabes que tienes el llamado pero no sales a trabajar, pues tenemos que hacer ahí la aplicación. Versículo número 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estamos hablando de toda la iglesia ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí es donde debemos de tomar atención, porque es la iglesia trabajando en conjunto, la iglesia ayunando en conjunto, con un propósito en específico, porque el Espíritu Santo ya los había llamado para una obra, y la iglesia es confirmando el llamado del Espíritu Santo en hermandad, en unidad, y todos ayunando y orando. Esta oración no era para que Dios les bendijera, porque ellos ya tenían el llamado directamente de Dios. Este llamado era para que el Espíritu Santo los fortaleciera para el trabajo que iban a ir a hacer, porque no es un trabajo fácil de hacer evangelismo, y tampoco es un trabajo fácil salir al terreno, o salir a la calle, o salir al campo, a sembrar iglesias, a plantar asambleas, a plantar iglesias, a descubrir, a discipular primero, a discipular e instruir, enseñar, para que de esos lugares salgan pastores, ministros, maestros, y se pueda ir creciendo las iglesias en diferentes lugares. Entonces, esta oración que la iglesia estaba haciendo no era específicamente por bendición, era específicamente por dirección y fortalecimiento para que ellos aguantaran la jornada que les quedaba por delante para salir a trabajar, para salir a hacer el trabajo que nuestro Señor Jesucristo les encargó a ellos, y te encarga a ti y me encarga a mí, que es salir y predicar el evangelio a todos los confines de la tierra. Amén. Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y está en el libro de Mateo 20-28, algo así. Entonces, versículo número 4 dice, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Recordemos en el capítulo número 4 que este Bernabé regaló una herencia que tenía, él la vendió y la entregó a la iglesia, porque todo lo que era de todos era en común y no había necesidad entre todos los hermanos. Bueno, este Bernabé de Chipre viajaron directamente ahí. ¿Por qué? El escritor no lo dice, pero podemos deducir que como Bernabé era de Chipre, conocía las costumbres, conocía el modus operandi, operandus, no sé cómo se dice, del lugar, pues decidieron comenzar por ahí. Pero ¿qué fueron a hacer? A predicar, a plantar iglesias, a sembrar la semilla, a preparar discípulos para sacar maestros,
para sacar evangelistas, para sacar predicadores, a preparar misioneros, para que también salieran a otros lugares, para que la semilla, para que la palabra, para que la luz llegara a muchas más almas. Entonces es importante que notemos esto. En el principio de este estudio les había comentado que este capítulo me gusta mucho porque este capítulo miramos cómo es que trabaja la iglesia en unidad y nos enseña cómo la iglesia primitiva comenzó a hacer viajes misioneros para plantar iglesias. Llegaban, predicaban, enseñaban, la gente creía, se convertía, se arrepentía, los seguían discipulando, salían maestros, salían misioneros, salían evangelistas, y así es como la iglesia, como la semilla se va esparciendo. Entonces es importante que miremos que aquí no estamos hablando, estamos hablando cuál es el origen, el nacimiento de la iglesia. Estamos mirando que aquí todavía no tiene nombre, es la iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy sigue siendo la iglesia de Cristo porque Cristo fue quien la fundó. Hasta el día de hoy miramos que escogió discípulos, pero esos discípulos que él escogió los hizo pastores. Entonces fue un método que Cristo nos enseñó para que nosotros lo siguiéramos haciendo. Estamos mirando, ya vamos en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, y estamos mirando ya cómo los discípulos fueron perseguidos. Y en el capítulo pasado ya miramos cómo Jacobo, uno de los apóstoles, ya también fue asesinado. Ya miramos cómo la iglesia ha sido perseguida. Ya miramos cómo los discípulos y los apóstoles predicaban, cómo Dios les permitió que tuvieran persecución para que se movieran. Podemos hacer esta comparación hoy en día que Dios está permitiendo pandemias, enfermedades, economías caídas, muchas cosas que Dios está permitiendo para que nos movamos, para que nos activemos como iglesia, para que busquemos verdaderamente de Dios. Entonces, podemos hacer la comparación de aquel tiempo, podemos hacer la comparación de este tiempo, podemos hacer una recapitulación de los 13 capítulos que ya hemos visto, que ya hemos leído, que ya hemos estudiado, y podemos ver cuáles eran las prácticas. Podemos ver si había o no había institución, podemos ver si había o no había organización, podemos ver quién era la iglesia que Cristo fundó, podemos ver quiénes eran los enemigos de la iglesia. Y si tú te das cuenta, hasta el capítulo 13 estamos mirando que la religión fue el enemigo número 1 en contra del evangelismo, en contra de Cristo, en contra de lo que Cristo nos dejó, en contra del mismo Cristo, en contra de la misma iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahorita lo vamos a reconfirmar en este capítulo, cómo es que muchas veces en el nombre de Cristo se cometen mucha injusticia, persecución y hasta asesinatos por parte de personas religiosas. Aquí nos miramos que Jesucristo, aquí estamos mirando y hemos mirado a lo largo de los estudios que Jesucristo no nos mandó a perseguir ni a obligar a nadie. Jesucristo nos mandó a dar un buen testimonio y a servir, a ministrar a los demás, a ministrar al Señor, un ministerio de servicio, no por la fuerza. Y miramos que hay personas que matan o que hacen injusticias en el nombre de Cristo. Entonces eso es parte del enemigo, eso es parte de la religiosidad o el legalismo mal interpretado que a Dios no le agrada. Ese es el propósito que estamos leyendo, estamos aprendiendo de la palabra de Dios para no caer en esos mismos errores. Y ejemplos hay como la Inquisición, que mataban en el nombre de Cristo a las personas que ellos juzgaban y calificaban como herejes, simplemente porque no seguías las prácticas que la iglesia decía, y a todos los acusaban de brujos, herejes o de blasfemar el nombre de Dios. Entonces es de ahí donde nace la reforma, donde nacen los reformadores, donde dicen esto que tú estás haciendo, en primer lugar te apoderaste de la iglesia que Cristo fundó, en segundo lugar implementaste cosas que Cristo no dejó, que ni la palabra respalda, y en tercer lugar estás matando en el nombre de Cristo y nos estás robando la palabra, porque la Biblia que hoy tienes en tu mano y que hoy tenemos
era prohibida y nadie la podía tener en la mano, y al que lo encontraban con una Biblia, pues lo mataban. Prácticamente muchas personas murieron en el nombre de Cristo para que nosotros hoy en día pudiéramos tener la palabra de Dios. Entonces, esos son ejemplos de una mala interpretación, de una manipulación, de una apostasía que hacen en el nombre de Cristo, que asesinan, que hacen injusticia, y todo disfrazándolo que viene de parte de Dios. Entonces, hagamos conciencia, y es importante los estudios para que nos demos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Bueno, entonces miramos aquí que en el versículo, fueron a Chipre, enviados por el Espíritu Santo. Estamos seguros que fueron a Chipre no de vacaciones ni a visitar a los familiares de Bernabé. Fueron a trabajar, fueron a enseñar, fueron a predicar, fueron a bautizar, fueron a plantar iglesias, fueron a preparar misioneros, fueron a preparar más gente para que siguiera trabajando. Hoy en día, yo te pregunto, ¿en cuál de estos ministerios tú estás trabajando? Si es que no estás saliendo a plantar iglesias, si es que no estás saliendo a predicar, ¿en cuál de estos ministerios estás trabajando? ¿Estás preparando a alguien más? ¿Estás ayudando a alguien con el trabajo de evangelismo, de alguien que está haciendo? ¿Estás participando en algo? ¿O nada más estamos calentando la silla? Lo digo con respeto y con ánimo de que te despiertes y te pongas a trabajar. Versículo número 6, dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago. Perdón, me brinqué el número 5. Dice, llegando a Salamia, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También, dice, tenían también a Juan por ayudante. Importante, en cuanto llegaban a un lugar, lo primero que hacían era ir y predicaban la palabra en las sinagogas. ¿Por qué en las sinagogas? Porque Pablo decidió seguir primeramente el programa de Dios. La salvación fue para los judíos. Jesucristo vino a salvar a los judíos. Esta palabra que estamos leyendo, el Antiguo Testamento, fue escrito para los judíos. Ahí es donde entra Pablo, y gracias al llamado de Pablo y a la evangelización de Pablo, Pablo fue como nuestro pasaporte, fue Jesucristo, pero Pablo fue el instrumento para que todos nosotros que no somos judíos, somos gentiles, no somos judíos, entráramos al reino de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, notamos en el versículo número 5 que dice así, llegando a Salamia, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Pues porque ahí el mensaje la salvación viene primeramente para los judíos, primeramente para los judíos. Dice, tenían también a Juan por ayudante. Este Juan, recordemos, es Juan Marcos, el hijo de la señora donde estaban orando para que Dios moviera su mano y salvara a Pedro cuando estaba en la cárcel en el capítulo pasado. Recordemos, versículo número 7 dice, y que estaba con el procónsul Sergio, me brinqué, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Este mago era alguien que se hacía pasar por Dios, que engañaba a la gente diciendo que traía palabra de Dios, como un profeta, pero que no venía de parte de Dios, que mentía a la gente, engañaba a la gente. Le llama mago porque supuestamente hacía milagros y prodigios como los apóstoles, falsos milagros, falsos prodigios como los apóstoles, y la gente se dejaba engañar. ¿Por qué se dejaba engañar? Porque no conocían la palabra de Dios, no tenían una relación con Dios. Entonces, hoy en día podemos hacer la misma aplicación. Tú puedes ir con un curandero y te va a sanar. Primeramente Dios te va a ayudar y te va a curar, es lo que te dicen, pero no te dicen cuál Dios. Entonces, es igual, es lo mismo que está haciendo aquí el mago. Dicen que vienen de parte de Dios, pero no están haciendo las cosas, ni tienen el arrepentimiento que Dios requiere de nosotros, ni tienen los frutos, ni están haciendo ni tienen una comunión con Dios. Entonces, este mago era judío. Dice, recordemos que Bernabé y Pablo también eran judíos. El procónsul no era judío, el procónsul era un romano que estaba en ese puesto porque se lo había dado
un emperador romano. Entonces, recordemos, Pablo y Bernabé están haciendo su primer viaje misionero, pero no lo están haciendo por tierras judías, ya salieron al mundo, ahorita ya están caminando tierras romanas, y miramos que el procónsul tenía hambre, vamos a ver cómo sigue diciendo, pero era romano el procónsul y el mago es judío, ¿verdad? Estoy haciendo hincapié en esto porque vamos a ver cómo siempre, por lo regular, Satanás o el enemigo escoge a alguien cercano a uno, de la raza de uno, de la misma casa, para poder estorbarle, ¿verdad? Para estorbarnos a nosotros o estorbar el camino de Dios. Pero vamos a ver quién tiene más poder. Versículo número 7 dice, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elemías, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, el mago, como era un falso profeta, era una persona que decía venir de Dios y estaba hablando mentiras de parte de Dios, pues a él no le convenía que el procónsul se acercara a la fe, porque dice que la verdad os hará libres. Entonces, el mago judío, apóstata, mentiroso, instrumento del diablo, que así es como le llama a Pablo, estaba tratando de apartarlo de la fe, que no escuchara la palabra de Dios, que no viniera la luz a su vida, porque sabía que la verdad lo iba a hacer libre de ese cáncer, de ese instrumento del diablo. Entonces, hoy en día podemos mirar que mucha gente te dice, no leas la Biblia porque te vas a volver loco. A mí me lo han dicho. Te dicen, ya eres un aleluya, tú ya no eres cool, tú ya no eres la misma persona de antes, tú ya eres aburrido. La gente te deja de buscar, la gente te juzga porque sigues a Dios. Bueno, son instrumentos del enemigo que él escoge cercanos a uno para que uno se desanime y se aparte de la fe. Es prácticamente lo que sucede hoy, es lo que ha existido siempre, porque el enemigo siempre ha estado en contra de Dios, en contra de Cristo y en contra de la iglesia, porque nosotros le pertenecemos a Cristo, nosotros formamos el cuerpo de Cristo, y si está en contra de Cristo, está en contra de nosotros. Entonces, como instrumento del enemigo, aquí el mago judío quería apartar de la fe, que no llegara la salvación a la vida del judío. Así es como quiere el enemigo, y usa por lo regular a gente de la casa, cercanos a uno, que pues a veces siembran la semilla. A veces ellos ni se dan cuenta que están siendo utilizados por el enemigo, pero están causando que a veces las personas que no están maduras en la fe, pues se aparten de la fe, se aparten de Dios y regresen a su antiguo camino o regresen al pecado. Amén. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, pues con toda confianza. Perdón. Ahora sí. Dice que tengan. Ayúdame, entonces vas a ver. Ayúdame a ver qué están diciendo. Porque no Dice, versículo número 8, dice, pero le resistían Elemías, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Bueno, primer punto que vamos a checar. Pablo no condenó, ni fue su sentimiento, su emoción, quien le hizo hacer ese juicio en contra del mago. Recordemos que estaba lleno del Espíritu Santo, que fue llamado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo dirigía. Prácticamente esto que está haciendo Pablo, estas palabras que está utilizando y este juicio que está dejando caer Pablo sobre este mago apóstata, está siendo dirigido por el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo le está poniendo el sentir, el Espíritu Santo le está poniendo las palabras, y simplemente porque no es el poder de Pablo, es el poder del Espíritu Santo. Yo ahorita no estoy hablando en mi nombre, estoy hablando con la autoridad que el Espíritu Santo me da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente el que te está dando el entendimiento no soy yo, sino es el Espíritu Santo que te está dando entendimiento y te pone el sentir de leer la palabra. El Espíritu Santo es quien te dice cómo guiar, cómo guiarte, cómo actuar, cómo contestar, el Espíritu Santo es nuestra guía. Y aquí el Espíritu Santo es el que está guiando a Pablo, que le dice así, versículo número 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, no lleno de coraje, lleno de rencor, ¿cómo se dice cuando lleno de indignación porque está blasfemando o porque está en contra de Cristo? No, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo está guiando. Le dice así. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño. ¿Por qué? Porque está el mago apóstata está siendo dirigido por el enemigo, padre de mentira. Pablo está siendo dirigido por el Espíritu Santo, lleno de verdad, espíritu de valentía, lleno de luz, por Cristo mismo. ¿Te das cuenta? Y por eso no debemos de tener miedo, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿cuál miedo? Versículo número 10, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Pues no le puede decir, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo de Dios. Pues no, porque si somos hijos de Dios, ¿por qué tendríamos que estar llenos de engaño? Si somos hijos de Dios, ¿por qué tendríamos que estar llenos de maldad? Obviamente no. Entonces, si en tu corazón hay mentiras, chismes, engaños y hay maldad, si tú disfrutas de hacer maldad, pues déjame decirte, bueno, no te lo voy a decir yo, lo está diciendo la palabra, hijo del diablo, porque así lo dice. Pero fíjate cómo hay esperanza. Dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Lo está confrontando, no Pablo siendo el instrumento, pero con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Entonces le dice el versículo número 11, ahora pues, he aquí, la mano del Señor, no la de Pablo, la mano del Señor está contra ti. ¿Por qué razón? Porque está lleno de engaño, lleno de maldad, es enemigo de toda la justicia y no se cansa de trastornar o de apartar a la gente de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, si caes en alguna de estas categorías, la mano del Señor está contra ti. ¿Por qué? Porque o estás con Dios o estás en contra de Dios. Estos estudios yo así los hago porque ya bendición puedes recibir por muchos lados. Puedes escuchar mensajes llenos de bendición, llenos de prosperidad, pero ahorita no tenemos que predicar, ahorita tenemos que predicar arrepentimiento. Si estás en una de estas categorías, si estás en engaño, si estás en maldad, si estás en contra de toda justicia, si todo te afecta y gozas con el sufrimiento de los demás, este estudio es para decirte, arrepiéntete y pide perdón y transforma tu vida, cambia tu vida, entrégasela a Cristo si es que quieres recibir bendición, porque muchas personas están con todo esto y obviamente o estás lleno de amor y de paz o estás lleno de engaño y de injusticia. Entonces, porque si tú lees el libro de Gálatas, ¿qué capítulo es? Gálatas 5, Gálatas, los frutos del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da frutos, que son 9 frutos. Son 3 para Dios, 3, son 9 frutos. Luego los vamos a estudiar. Esos 9 frutos se deben de notar en tu vida. Paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, dominio propio. Me faltan 2. Esos son frutos del Espíritu Santo. Si estás con el enemigo, entonces esas son obras del enemigo, que es engaño, maldad, fornicación, idolatría, todas esas cosas. ¿Qué capítulo es? 5. Gálatas 5, capítulo 20. Del 20 al... ¿cuál es?
Es que me está ayudando mi secretaria, pero no me funciona bien el internet. ¿Del 16 a qué? Al 21. Del 16 al 21. Léete el capítulo 5 de Gálatas. Ahí vas a encontrar las obras del Espíritu Santo, vas a encontrar los frutos del Espíritu Santo, y yo confío en que el Espíritu Santo te va a decir: estas obras que estás haciendo no son mías, y son del diablo. Por eso aquí le dice hijo del diablo, porque estás haciendo obras del enemigo, no estás teniendo frutos del Espíritu Santo. Entonces, si tú te guías por el Espíritu Santo, da frutos. Jesucristo nos dijo: los pámpanos, ¿cómo dijo? El que somos, él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y vamos a dar fruto, y fruto en abundancia. Amén. Perdón, lo parafraseé porque pues es mucha información y yo también estoy en un crecimiento espiritual. En versículo número 11 dice: ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti. ¿Por qué? Por sus obras, no por sus frutos. Y serás ciego, juicio, y no verás el sol por algún tiempo. La esperanza. Por eso te digo, si estás en obras del enemigo, pues Dios te da, hay una esperanza. Arrepiéntete para que puedas ver la luz. Dice, por algún tiempo, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. En eso andan caminando. Esto es una representación simbológica de la persona que está caminando en obras del enemigo. Amén. Y luego dice así: cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Esto le puede hacer una aplicación cuando andas aquí, le puede ser una aplicación espiritual a tu vida, buscando quien le condujese de la mano. Es cuando andas diciendo: a ver, ¿quién te ayuda? Toda la corte celestial, todos los santos habidos y por haber, toda la corte de santeros y de brujos y de lo que quieras, a ver quién te puede ayudar, porque pues no estás guiado por el Espíritu Santo. Versículo número 12 dice: entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó. ¿Por qué creyó? Porque vio la capacidad, vio la autoridad, le presentaron la palabra, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuál es la doctrina del Señor? ¿Qué es lo que predicaba Pedro? Arrepentimiento, salvación, gracia. Pedro predicaba arrepentimiento, y Pablo nos vino a predicar el arrepentimiento y le agregó la gracia. Y es lo que Dios te está ofreciendo hoy, que te arrepientas, porque por medio del arrepentimiento viene la gracia, viene la bendición. Pero no estés esperando gracia y bendición si no hay arrepentimiento. Y si estás recibiendo bendición el día de hoy, si no te has enfermado, si sigues trabajando, si tu refrigerador está lleno de comida, si sigues viendo bendición, no la malinterpretes, no es bendición, es misericordia que Dios tiene por su creación. Así es de que si andas en caminos chuecos, arrepiéntete. Versículo número 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, terminaron ahí su obra, enseñaron al procónsul, llegaron a las sinagogas, enseñaron a las sinagogas, porque no dice por cuánto tiempo, pero lo que sí nos dice es que nos está enseñando el recorrido por donde iban, pero no estaban paseando, estaban trabajando, estaban pasando hambres. Obviamente la iglesia oró por ellos, los apoyó en oración. ¿Cómo debe de apoyar una iglesia? En oración, económicamente y dando todos los recursos humanos para que ellos salgan a trabajar. ¿Qué es el trabajo? Pues no es salir a trabajar haciendo pues trabajo secular, es trabajo espiritual, preparar a la gente para que enseñe, que la gente se arrepienta. Amén. Y ya lo voy a acelerar porque si no, no vamos a volver a terminar. Versículo número 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este versículo 13 hace un parteaguas. En primer lugar, porque aquí ya no miramos que era Bernabé y Saulo. Aquí ya estamos mirando Pablo y sus compañeros. Pablo se sube para adelante. Aquí estamos mirando, ¿se recuerdan cuando se le presentó Jesucristo a Pablo? Que se cayó y que después mandó a Ananías, que le dijo: vete a la calle primera y busca ahí a Pablo en una casa y te metes y le dices que... Y Ananías le dijo: pero ¿cómo voy a ir yo ahí si Saulo es el que estaba matando cristianos?
y él le dijo, tú ve porque instrumento escogido me es este. Bueno, aquí lo estamos confirmando en el capítulo número 14. Pablo y sus compañeros, porque Pablo subió arriba de Bernabé y Pablo es el que va a tomar ahorita la batuta, la dirección, la autoridad, y con la autoridad del Espíritu Santo nos va a dar una cátedra, una enseñanza, cómo es que se debe de hacer iglesia, con qué autoridad, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer como iglesia, como miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces miramos que aquí Juan no dice por qué. No dice por qué Juan se regresó, pero nosotros podemos deducir, o se puede deducir que Juan, pues se puede decir que era hijo de una familia acomodada con dinero. Se puede pensar que tal vez estaba pasando hambre, se puede pensar que estaba haciendo un trabajo al cual no estaba acostumbrado, se puede pensar que no le gustó que Bernabé ya no fuera el número 1, sino que era el número 2 y estar bajo la dirección de Pablo. No sabemos por qué, pero el chiste es de que se regresó a Jerusalén y los dejó en medio de un viaje misionero, en medio de un trabajo. Ahora lo podemos juzgar y decir, no, pues se arrepintió, por alguna razón Dios permitió esta situación y la vamos a ver más adelante. Versículo número 14 dice, ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿A dónde entraron? En la sinagoga. ¿Quién estaban en la sinagoga? Los judíos. ¿Qué se leía en las sinagogas o qué leían los judíos? El Antiguo Testamento. En esas sinagogas en Roma, o no en Roma, en ciudades romanas o en griegas o en otros lugares que había sinagogas donde había judíos que habían salido de Jerusalén por la persecución, ya empezaban a llegar a prosélitos o a gentiles a querer aprender de Dios. Bueno, pues ahí era donde llegaba Pablo, primeramente siendo obediente y siguiendo el programa de Dios, la salvación primeramente para los judíos. Así es de que cuando te dicen que Cristo murió por ti, pues sí, Cristo murió por nosotros, pero fue primeramente para los judíos. Ellos lo rechazaron y por eso lo mataron, y gracias a que ellos lo rechazaron y que ellos lo mataron, Dios utilizó un instrumento como Pablo, donde todos entramos a la gracia de Dios, por gracia, no por derecho. Los judíos por derecho y nosotros por gracia, porque no la merecemos, porque no somos judíos, porque no somos el pueblo escogido de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios, ahora ya somos su pueblo escogido de Dios, ahora ya somos salvos por Cristo, pero no porque seamos judíos, porque la palabra no fue para nosotros, fue para los judíos. Por eso aquí así lo muestra el texto, así lo muestra el escritor, y es por eso que es importante poder entender qué es lo que la intención del escritor, el propósito por el cual está escribiendo, qué nos quiere mostrar, qué nos quiere decir, y de ahí cómo lo vamos a interpretar. Versículo número, otra vez 14. Ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron a escuchar. Y después de la lectura de la ley de los profetas, ¿cuál es la ley de los profetas? El Antiguo Testamento. ¿Cuál es el libro de la ley? Pues Levíticos. ¿Dónde está Levíticos? En el Antiguo Testamento. Dice, y los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces miramos que estos judíos sabían que Bernabé y Pablo eran judíos y los invitaron, que traían una palabra de ¿qué? ¿De bendición? ¿De prosperidad? No, de exhortación. Este estudio no es para que te animes, pero para que te animes a arrepentirte de tu pecado y le entregues tu vida a Cristo y empieces a ver una bendición integral, completa, no nada más en lo que tú estás enfocado, porque muchas veces nada más pedimos en lo que nos enfocamos y no ni siquiera damos gracias por lo que ya estamos recibiendo. Amén. Entonces, versículo número 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, y los principales de la sinagoga mandaron decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo, levantándose con autoridad y lleno del Espíritu Santo, no lo dice así, pero nos estamos interpretando, echa la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los demás que teméis a Dios. Y aquí vamos a ver cómo
Lo voy a resumir porque ya lo habíamos leído. Vamos a ver cómo Pablo utiliza, al igual que la predicación de Pedro, Pablo utiliza el Antiguo Testamento para presentárselo a los judíos que conocen el Antiguo Testamento, porque el texto nos está diciendo que estaban leyendo el libro de la ley, el Antiguo Testamento. Les presenta el Antiguo Testamento como preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice así, varones israelitas y los que, como preparación, porque Pablo suponía, estaba seguro que ellos sabían que lo iban a entender, porque conocían las Escrituras, el Antiguo Testamento, la Septuaginta, para ser más precisos. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Se incluye y no se incluye. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Dice, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Te recomiendo que estudies el libro de Éxodos para que puedas entender estos 400 años que estuvieron de esclavos en Egipto y cómo Dios los liberó, y vas a poder ver todas las 10 plagas que Dios dejó caer sobre Egipto, y que en la última el faraón, Dios endureció el corazón de Faraón para que no los dejara salir, porque Dios permitió eso, porque Dios quería mostrar su poder. Y ahí hay plagas, ahí hay pandemias. Hoy en día hay pandemias, y Dios nos está mostrando su poder, su autoridad, y nos está permitiendo esto para que nos salgamos de la comodidad, para que nos arrepintamos de corazón, para que nos demos cuenta que no hay nadie más que nos pueda ayudar en medio de esta pandemia. No hay un escapulario, el detente del presidente, del enemigo. No hay nada que te pueda ayudar más que Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Entonces, versículo número 18 dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Hoy Dios nos está soportando, y nos está soportando como iglesia hoy en día, porque como iglesia no estamos haciendo buen trabajo. Estamos sentados, estamos en una comodidad, en una conformidad, y Dios nos está soportando, así como soportó a Israel por 40 años en el desierto, así nos está soportando a nosotros, porque vemos muchos que no estamos practicando un cristianismo como Dios quiere, una relación con Dios como Dios quiere, un compromiso como Dios lo requiere, sino que estamos haciendo un cristianismo como a ti te conviene, como a los demás les conviene, como mejor les parece, dice la palabra de Dios. Versículo número 19 dice, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, le dio herencia en su territorio. Perdón, eso fue en francés. ¿Quién destruyó las 7 naciones? Dios. Los ateos dicen, ay, es que Dios es un Dios destructor, sangriento, que destruye naciones. Obviamente, Dios destruye el pecado, y si estudias el origen y las costumbres de estas naciones, estaban en contra de Dios, y en contra de Dios, ¿estás con Él o estás en contra de Dios? Así es de que si estás en pecado, que no te sorprenda que venga alguna calamidad o algún jalón de orejas a tu vida a causa de tus prácticas, ¿verdad? Entonces dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después de haberlo soportado, todavía les dio una herencia. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia y Dios siempre cumple sus promesas. Y le hizo una promesa a Abraham y se la está cumpliendo, aunque estos eran rebeldes y todo les dolía, todo les quejaba, y en algún momento dijeron, estábamos mejor de esclavos que ahora comiendo de ese pan liviano que Dios les dejaba caer del cielo. Ahora hazle la aplicación hoy en día. Tienes salud, tienes comida, tienes trabajo, y vas y le das gracias a un santo. O tienes salud, tienes comida, tienes trabajo, y dices que gracias a ti, gracias a tu capacidad, gracias a tu escuela, a tus padres. Y no, es gracias a Dios, que Dios ha tenido misericordia y gracia y te ha soportado y me ha soportado, y aún así nos sigue bendiciendo. Entonces, versículo número 20 dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, no me voy a meter tanto en la historia del Antiguo Testamento porque si no, no vamos a acabar. Luego pidieron
rey. Y aquí sí el pueblo está siendo dirigido por Dios usando profetas. Y estos que tenían el privilegio de ser dirigidos directamente por Dios, les dicen, no queremos, ya, mejor ponnos un rey. Y lo hicieron a un lado y pidieron un rey humano, con limitantes. Dios omnipotente y piden un rey humano. Bueno, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Este rey Saúl es de la descendencia de los Herodes, de los cuales habíamos estudiado en capítulos pasados. Dice 22, dice, quitando se levantó por rey David, dice, quitando Dios al rey Saúl, levantó al rey David, dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, si te das cuenta, ¿quién pone reyes? Dios. ¿Quién quita reyes? Dios. ¿Quién lo permite? Dios. No es la capacidad del presidente, ni es la capacidad del rey, es que Dios le permite. Si el presidente no salió bueno, por algún propósito Dios le permitió, porque Dios tiene un plan, un propósito. Si el presidente salió bueno, pues Dios le dio la capacidad, porque un propósito tiene Dios. Pero aquí para el texto nos está mostrando que Dios es el que pone y quita. Entonces quitó a Saúl y puso al rey David. ¿Y por qué puso al rey David? Porque el rey David era un varón conforme al corazón de Dios. Y esa es la meta tuya y es la meta mía y de toda mi familia, que tengamos un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo vamos a saber cómo es el corazón de Dios? Pues tienes que leer la palabra de Dios para que te des cuenta cómo es el corazón de Dios. Si tú juzgas, que Dios es esto, que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite? Pues es que no conoces su corazón y por eso hablas a la ligera. Cuando te metas a la palabra, cuando estudies y sepas cómo es el corazón de Dios, vas a poder entender y Dios va a poner el sentir en tu corazón de tener un corazón como el de Dios. Amén. Perdón por el ruido, pero pues es que hace calor y tengo las puertas abiertas. Versículo número 23 dice, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, el Salvador de Israel. ¿El Salvador de quién? ¿El Salvador para quién? No, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, ¿a quién vino a salvar Jesucristo? A Israel. Preparó todo el Antiguo Testamento para salvar ¿a quién? A Israel. ¿Y a quién puso para salvarlos? A nuestro Señor Jesucristo. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que se tiene que estar predicando? Arrepentimiento. Arrepiéntete. Mira que si piensas que estés firme, mira que no caigas. Hay que cuidar nuestra salvación. Y si estamos en obras que no le agradan a Dios, arrepiéntete. Entonces otra vez, 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Por eso te comentaba al principio del estudio que hay dos maneras de enseñar o de evangelizar. Una es metiéndote con el texto, metiéndote con la historia, desmenuzando, escudriñando el texto y tratando de sentir el sentimiento, de sentir la intención del escritor. O otra que nada más es leer el texto, interpretarlo y dar una aplicación espiritual. Entonces, si alguien te lee, te dice el versículo 24, antes de su venida Juan predicó el bautismo de arrepentimiento para todo el pueblo de Israel, pues ahí te van a meter a ti, te van a meter a todos los que no somos de Israel, y van a decir que Dios levantó a Jesucristo para salvarnos a nosotros. Y sí tienen verdad, es una buena aplicación, pero no es el sentido original, no es el propósito original, porque el propósito original era salvar al pueblo de Israel, por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Después vamos a entender que como ellos lo rechazaron, el capítulo número 1 del libro de Juan dice, el mundo por él fue hecho, él en el mundo estaba, pero el mundo no lo reconoció.
y a todos los que pero a todos los que le reconocieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hijos de Dios. Entonces, gracias a que ellos no lo reconocieron como Dios y lo mataron, y gracias a los que creemos en su nombre y a los que creyeron en su nombre en aquel día, les dio la potestad y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que creer en el nombre de Jesucristo. Totalmente. Versículo número 25 dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, mas he aquí viene detrás de mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Eso lo vamos a ver en el capítulo número 1 del libro de Juan, al final del ministerio de Juan, porque el ministerio de Juan se tuvo que apagar para que naciera el de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, versículo número 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Tú eres del linaje de Abraham, yo no soy del linaje de Abraham. Está hablando a los judíos que estaban en las sinagogas. Les dice así: varones hermanos. Bueno, hoy hay ruido por todos lados, ¿verdad? Varones hermanos, hijos del linaje hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios. Aquí Abraham y los prosélitos, los gentiles que estaban aprendiendo de la ley del Antiguo Testamento, del Dios al que tú y yo servimos. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Entonces ahí es donde estamos nosotros, entre los de la promesa de Abraham y entre los que temen a Dios. Entonces, ya si tú eres de los que temen a Dios, entonces a vosotros es enviada la palabra de salvación. Y a mí me gusta mucho citar este texto. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue enviada a este mundo para salvación. Entonces, Jesucristo fue enviado a este mundo para salvación del linaje de Abraham y de los que creemos, de los que tenemos temor de Dios. Dice versículo número 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, y aquí está dando un contraste, ya les presentó todo el Antiguo Testamento, se los presentó como una preparación, Marcos, el Antiguo Testamento, una preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya se las presentó Pablo, y ahora les está, así como Pedro que los confrontó, pero Pablo está siendo más sutil, les está diciendo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, o sea, no lo reconocieron como Salvador, no lo reconocieron como Dios, dice, ni las palabras de los profetas que se leen en los días de reposo, o sea, de las palabras de los profetas que se leen en los días de reposo que están leyendo el Antiguo Testamento. Dice, no conocieron ni a Jesucristo ni las profecías del Antiguo Testamento, dice. Las cumplieron al condenarle, entonces ya los está haciendo responsables sutilmente, ¿verdad? Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Entonces, otra vez los está confrontando. Lo mataron y ni siquiera encontraron una causa digna de muerte. ¿Por qué? Porque hasta Pilatos mejor se lavó las manos y les dijo, que la sangre de este justo sea sobre vosotros. Y los judíos con todo orgullo, con todo coraje, con toda cizaña dijeron, que su sangre sea sobre nosotros. Solitos se maldijeron, pero no vamos a entrar en eso. Dice, versículo número 28, dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro, que ya sabemos que fue José de Arimatea, y, ¿cómo se llama el que vino anoche? Se me fue, ahorita me voy a acordar, pero ya sabemos que ellos eran fariseos, judíos, religiosos, que Cristo les sembró una semilla y se convirtieron. ¿Cómo se llama? No, Karina tiene una pregunta, dice que sin Cristo la salvación se puede perder. Bueno, esa pregunta ha sido el debate de muchas denominaciones. Karina, mi esposa, me está leyendo tu pregunta porque tengo el teléfono un poquito lejos y además una de las herencias que me dejó muchos años en la carretera, pues me quedé ciego, no veo bien.
y me está diciendo que si la salvación, cuando ya estás en Cristo, se puede perder. Y eso ha sido un debate por muchos años, y es la causa de que existan varias denominaciones, porque hay denominaciones arminianas que les dicen, o pentecostales, y hay denominaciones bautistas, iglesias bautistas, o que tienen otros orígenes más atrás, donde dicen que sí se pierde y que no se pierde. Ahora, yo no me gusta meterme mucho en eso, porque mi manera de pensar es esta. Esto es como yo lo interpreto, y es al acuerdo que yo he llegado con maestros, con personas, con doctores que saben de la palabra, que no se puede perder algo que nunca has tenido, o que nunca se ha tenido. No estoy hablando personalmente de ti, porque eso solamente Dios lo sabe. Hay un llamado. Ahorita aquí hay un llamado. Ahorita vamos a ver lo que es un llamado de Dios, y solamente Dios conoce cuáles son sus elegidos y cuáles son sus llamados. Nuestro trabajo es predicarle a los elegidos, a los llamados y a los que no son llamados. Uno no conoce. En Deuteronomio 29 dice que hay misterios, pero que Dios nos revela lo que quiere que sabemos, y hay cosas que en secreto que son nada más para Dios. Entonces, basado en eso, mi manera de pensar es de que no se puede perder algo que no has tenido. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando ya verdaderamente cambiaste tu vida, cuando verdaderamente, no voy a hablar personal, sino cuando ya una persona se entregó a Cristo y se arrepintió y está viviendo una vida nueva, pues ya no está haciendo las mismas obras. Ya arrepentimiento significa cambiar de dirección. Entonces, cuando una persona cambia de dirección y toma el camino correcto, que es Cristo, pues no tendría por qué perder algo, porque ya no está haciendo obras o ya no está en el camino incorrecto. Entonces, si caminamos por ese punto, muchas veces muchas personas piensan que son salvos, pero que nunca se han arrepentido o nunca han dejado de hacer sus obras. Entonces, yo, como no tengo toda la verdad, porque la palabra nos habla de la verdad, pero no tiene toda la verdad, porque parte de la verdad solamente le pertenece a Dios. Ese conocimiento es información que solamente Dios tiene. Nosotros sabemos, tenemos la verdad, pero la verdad que Dios quiere que sepamos. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos esa información. Entonces, hay personas que piensan que son salvas y nunca se han arrepentido. Hay personas que ya son salvas, ya se arrepintieron y cambiaron su manera de pensar, de obrar. Su salvación no se pierde. Yo pienso que la salvación no se pierde cuando ya verdaderamente se transformó la vida de uno. Cuando no se ha transformado, quiere decir que estamos en proceso. No quiere decir que no seas llamado, sino quiere decir que necesitamos más de Cristo, necesitamos más de Dios, necesitamos más oración, necesitamos más ayuno. En esos dos puede estar la respuesta a muchas cosas. ¿Por qué no hemos podido dejar por qué no hemos podido dejar prácticas? ¿Por qué no hemos podido dejar tentaciones? ¿Por qué no hemos podido dejar vicios? ¿Por qué no hemos podido cambiar? Pues puede ser porque no ha habido el suficiente palabra, no ha habido suficiente ayuno, no ha habido el suficiente compromiso, no hemos pasado lo suficiente tiempo suficiente con Dios para poder sacar una programación y meter una programación nueva a nuestra mente. Entonces, para concluir rápido y sin ánimo de ofender ni que se desanimen, sino que de esforzarnos más. Si pensamos que somos salvos y hay áreas en las que no hemos cambiado, pues obviamente si ya fuimos llamados, la salvación no se va a perder, pero tenemos que cuidarla con temor y temblor. Así dice la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre agarrados de Dios. Si nos caemos, tenemos que levantarnos. Es una carrera de tropiezos, es una carrera de luchas, no es una carrera llena de bendiciones, es una carrera de luchas donde Dios nos va puliendo y nos va fortaleciendo nuestra fe una tras otra. No es de que pasamos una y ya no va a haber nada. No es de como que ahorita se acaba el coronavirus y ya vamos a ser sobrevivientes de una pandemia. No, viene otra y viene otra y viene otra, porque Dios nos está puliendo, porque quiere que tengamos nuestro corazón como el de Dios. Entonces, si hay más comentarios, me vas diciendo. Pero agradezco tu pregunta y te agradezco tu valentía, porque no mucha gente se anima a preguntar y a participar. Muchas gracias. Espero que te haya contestado. Si tienes alguna duda,
pues con toda confianza. Pero este es el propósito de estos estudios, que aprendamos y que nuestra fe se fortalezca. Nosotros vamos al gimnasio, la gente va al gimnasio para fortalecer el cuerpo. Ahorita estamos fortaleciendo nuestra alma, estamos alimentando nuestro espíritu con palabra de Dios, y eso cada vez nos va acercando más con Dios, y las cosas que no hemos podido dejar en algún momento se van a ir viendo, se nos van a ir saliendo de la mente, ni nos vamos a acordar cuando, ya ni me he dado cuenta que ya no tengo ganas de fumar, ni me he dado cuenta que ya no me dan ganas de engañar, ni me he dado cuenta que ya no estoy haciendo eso. Pues porque Dios va obrando en nuestra vida, que ni nos damos cuenta en la manera que Él obra. Pero sí, yo soy de los que pienso que la salvación se pierde, que no se puede perder algo que nunca se ha tenido. Y eso es porque hay personas que piensan que son salvas, pero no tienen comunión, no tienen ayuno, no tienen palabra, se aparecen una vez a la semana, a veces ni van. Esas son, ¿verdad? Espero se haya entendido. Versículo número 29 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero, poniéndolo en un sepulcro, dice, mas Dios le levantó de los muertos. Este es el centro del evangelio, que Dios resucitó a los muertos a Jesucristo. No hubiera habido resurrección, no hubiera habido cristianismo. Y el fundamento del cristianismo es que Dios venció la muerte. Y lo digo con todas sus palabras y con todas sus letras, por si se te ocurre andar adorando la muerte, pues quiero que sepas que Jesucristo la venció. Y la muerte está juntamente condenada junto con Satanás. Ya tienen su lugarcito ahí guardado para ellos. Versículo número 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días. Y aquí está haciendo, fíjate cómo está haciendo Pablo. Está hablando verdad y reconocimiento a los fundadores, que fueron los apóstoles, los discípulos que Jesucristo se llamó, y Él nos está contando junto con ellos. Se está diciendo así: y se le apareció, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él a Galilea, de Galilea a Jerusalén. ¿Quiénes eran? Los apóstoles, los cuales ahora son testigos ante su pueblo. Y no son los testigos de Jehová para que te vayas a... No. Son testigos los que miraron, los apóstoles. Se requiere haber comido con Él, haber estado con Él, haber sido testigo de su muerte y de su resurrección, y es de lo que Él está hablando. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré misericordias fieles de David, porque dice, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, el rey David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, o sea que David se dedicó a servir como Dios le placía, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y aquí está la explicación solita: mas aquel a quien Dios levantó, o sea Jesucristo, no vio corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que David sí pecó, y si tú ya conoces un poco de la Biblia, sabes que David tuvo mujeres, muchas, hijos con varias, y fue... Robó. ¿Cómo? También robó. Y robó, y luego... ¿Cómo? Adulteró, cogió de la misma pata que Judas y traicionó a su mejor amigo, y se metió con su esposa y tuvieron un hijo, y Dios les mató ese primer hijo, y después Dios les dio otro hijo que fue el rey Salomón. Hay mucho que tenemos que estudiar, hay mucho que nos tenemos que preparar. No nos conformemos con leer un versículo con un día a la semana, o de vez en cuando, o con oír una predicación en YouTube, o con ver un estudio. No, hay mucho que tú debes de agarrar tu Biblia, tú te debes de meter con tu relación con Dios, que debes de agarrar a tu familia, que deben hacer juntos. Hay mucho que tenemos que estudiar y que lo tenemos que hacer. Es trabajo de nosotros, no es del sacerdote que venga y te enseñe. No es del pastor que venga y te enseñe,
no, es su trabajo, pero es de nosotros leerlo juntos, de orar juntos, no de que te estén orando, ay, ora por mí, no, es de que Dios nos dio la autoridad, te dio el Espíritu Santo, a mí también, de que nosotros oremos por nosotros, de que tú ores por los demás, que tú también seas de bendición y también puedas orar por los demás, y que no estés esperando que el Padre venga a tu casa y te bendiga tu casa, o que el Padre venga y te dé una bendición, o te ore o te perdone el sacerdote de la iglesia o el pastor de la iglesia. No, Dios nos dio el Espíritu Santo. Bueno, me estoy saliendo, ya estoy predicando y ahorita nada más es enseñanza. Versículo número 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el mismo diablo se fue porque no encontró nada en él, no encontró cómo reclamarle, no encontró cómo reprocharle, lo tentó en el desierto y hasta utilizó Satanás la palabra para atacar a Jesucristo, no pudo. En Jesucristo nunca hubo pecado, por eso fue un cordero puro y sin mancha. Cristo es nuestro ejemplo de cómo debemos de caminar en este mundo. Versículo número 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Pues del que quitaron de un madero, del que estamos hablando ahorita, por medio de Jesucristo. Ahora búscale bien, si es que tú practicas doctrinas marianas, a ver si miras el nombre de la mamá. Si no lo miras, entonces asegúrate que no estés ofendiendo a Dios, buscando perdón de pecados en algún otro nombre que no sea Jesucristo, porque puedes estar en contra de Dios y puedes estar cayendo en la idolatría. No hay un respaldo bíblico que diga: pídele a la hija, a la mamá, para que la mamá le pida a la abuelita, para que la abuelita le pida al padre. No existe, ¿verdad? Entonces dice: sabed pues, fíjate cómo lo escribe el autor, sabed pues esto, varones hermanos, fíjate que por medio de él que se nos anuncia el perdón de pecados. ¿Quieres recibir perdón? ¿Quieres recibir salvación? ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres recibir vida eterna? Por medio de Jesucristo. Es donde está el perdón de pecados. Nadie más, ni el papá, ni San José, ni San María, ni San Guadalupe, ni San Antocha, ni tantos santos que la verdad ya ni los conozco, ni me acuerdo, porque sí, no voy a negar, vengo de allá, ¿verdad? Pero Dios ha tenido misericordia y me ha mostrado la verdad y ha puesto hambre en mi corazón de aprender, de saber, de cambiar, de aplicar, de servir. Y no dudo que Dios lo ponga en la tuya también. Versículo número 39 dice: y que de todos aquellos que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, si tú no crees en Dios, pero hay una ley moral en tu vida, y si tú crees en la ley secular, en la ley de este mundo, que sabes que no debes robar, que no debes matar, que te sabes los 10 mandamientos católicos, que están en el catecismo, ¿verdad? Y que por alguno de esos 10 mandamientos, si tú no crees en Jesucristo, si tú eres ateo y alguna vez has roto la ley, aquí lo está diciendo, y ya la rompiste, pues no puedes ser justificados. Más los que creemos somos justificados de haber roto la ley, pero por medio de Jesucristo. Entonces, si tú eres un judío, ¿verdad? O practicas la religión judía y estás bajo la ley y has roto alguno de los 10 mandamientos bíblicos que Dios dejó, pues no hay justificación, porque esa ley se fue dada a Moisés, y si estás bajo la ley de Moisés, no hay justificación. Pero si crees en Jesucristo, sí hay justificación. Prácticamente te estoy diciendo, si tú has pecado y te has arrepentido de tu pecado y crees en Jesucristo, hay una justificación. Jesucristo es nuestra justificación. Él es el que nos limpia, que nos lava y que nos salva. Por eso morimos en el bautismo de agua, representando la muerte juntamente con Jesucristo y volviendo y resucitando a una vida nueva juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 40 dice: mirad pues, que no venga sobre vosotros, pon la atención, primero les presenta y luego les deja la advertencia. Esa es la palabra de Dios, no es pura bendición. Aquí no estamos hablando de bendición, estamos hablando de bendición espirituales
para los que creen. Dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Y esto está en el libro de Habacuc, te recomiendo que lo leas. Mirad pues, oh menospreciadores, y asombraos, y desaparecer. Fíjate cómo dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer. Fíjate bien, le está diciendo a los que no creen y todo desprecian, y todo se les hace poquito y insignificante, le está diciendo, fíjate, ve bien y después esfúmate. Dice, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen otra vez estas cosas. ¿Te das cuenta? En primer lugar, Jerusalén ya no es el centro espiritual o el centro de la iglesia. Pasó a Siria. Ya no, Jerusalén, donde fue formada la iglesia por Cristo, ellos la rechazaron. Rechazaron a Jesucristo, rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a Esteban, rechazaron a Jacobo, y los mataron. Y luego, como rechazaron la palabra de Dios, ahí se quedan. Y mandó a sus discípulos con los gentiles a tierras lejanas, donde vivimos nosotros, ahí es donde entramos todos nosotros. Y estamos mirando que están predicando en una sinagoga, y los que están rogando por saber más son los que no son judíos. En una sinagoga de judíos, y los que quieren saber más son los que no son judíos. Por eso dice así el 42. ¿Voy bien? ¿Cuánto tiempo llevo? Ok, ya vamos a acabar. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ahora mira, fíjate bien cómo es que trabajan las personas que les hablas de Dios, siembran la semilla y automáticamente se arrepienten, reciben a Cristo como su Salvador, y automáticamente el Espíritu Santo les empieza a poner hambre, anhelo, denuedo, amor por la palabra, que quieren saber más, y no nada más, y como Cornelio, que no nada más quieren saber ellos, le empiezan a practicar y a enseñar o a decirle a todo el mundo para que los demás vengan y agarren de las mismas bendiciones. Fíjate, porque dice así, primero les rogaron que se quedasen hasta el siguiente día de reposo. El día de reposo no era cada tercer día, cada semana, el sábado. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, o sea, de los gentiles prosélitos, quiere decir que son como aprendices de una religión, ¿verdad? Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, o sea, que ya estaban queriendo conocer de Dios y estaban mostrando frutos de Dios. Acuérdate, las obras del diablo y los hijos del diablo y los hijos de Dios, los frutos de Dios, ¿verdad? Dice, quienes hablándoles, dice otra vez, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadieron. No, ya me brinqué. No, está. ¿Sí? Ok, 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como buenos cristianos? Perseverar en la gracia de Dios. ¿Por qué dice perseverar? Porque el enemigo va a usar a alguien de tu casa. Cuando digo de tu casa, es de tu entorno, alguien cercano a ti, alguien que te duela, para que no perseveres, para que te desanimes, para que abandones la fe. Así como los judíos, Pablo y Bernabé, están predicando, y Satanás escoge a otro judío que también dice que viene en el nombre de Dios, pero es apóstata, falso profeta, y se pone en medio de ellos, obstaculizándoles la obra para que ellos se desanimen y no sigan predicando. Bueno, aquí Pablo y Bernabé les persuadían a que siguieran. ¿Te acuerdas de la palabra que te dije? Persuadir, y luego que te dije manipular. Y una cosa es manipular y otra cosa es persuadir. Y la palabra de Dios aquí nos está enseñando que sí es válido persuadir. Debemos de persuadir a los demás en ánimo para que no abandonen la fe, ¿verdad? Dice, persuadían porque vienen los problemas y la fe es probada, y luego dice uno, pues ¿dónde está Dios? Pues si yo le sirvo, pues si yo hago, pues si yo rezo, pues si yo oro, pues si yo esto, y abandonan la fe porque pues no perseveraron. Entonces aquí Pablo y Bernabé les están persuadiendo para que perseveraran
en la gracia de Dios. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, que somos salvos por gracia, que Dios nos bendice por gracia, que Dios nos permitió ser parte de su familia por gracia, que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros por gracia. ¿Y sabes qué es lo que significa la gracia? Regalo inmerecido. En otras palabras, es nada más porque Él quiere. Nada más porque Él quiere. A Dios nadie lo manipula, a Dios nadie lo fuerza, es por gracia, porque Él quiere. Y una cosa es bien diferente, estar bajo su misericordia y estar bajo su gracia, ¿verdad? Porque muchos recibimos misericordias. David estaba bajo su misericordia, todavía no bajo la gracia, porque la gracia fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero la ley fue dada a Moisés y la verdad y la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces David estaba bajo la misericordia de Dios. Y nosotros ya estamos, si ya creemos en Cristo, estamos bajo su gracia. Y bajo su gracia es que Dios nos ama y nos da porque Él quiere, pero no las bendiciones que tú estás pensando. Sí también, pero hay más, integral, cosas que ni siquiera pensamos o ni miramos. Dios nos está dando esa gracia y es a donde tenemos que alcanzar a discernir qué es todo lo que Dios hace por nosotros. Cuando lo entiendas, te vas a enamorar de Cristo, te vas a enamorar de Dios y va a ser tu corazón lleno de agradecido con alguien que tiene gracia por ti, que no la mereces. Eso es ser agradecido, correspondiendo una gracia con agradecimiento. No que nos da de su gracia y pues es que ya me dio esto, pero yo no se lo pedí así. Entonces es cuando nos soporta, dice, pero bueno, no es predicación, enseñanza. Versículo número 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, o sea, Pablo y Bernabé, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los prosélitos, los gentiles que escucharon la palabra en la sinagoga una semana atrás que llegó Pedro y Bernabé, se pusieron a platicarle a toda la ciudad, que está diciendo aquí el texto. El autor nos está enseñando que estos se pusieron a platicar, a predicar, a enseñar, a comunicarle a los vecinos, a todos los demás, lo que había pasado, la palabra que traían, y todos vinieron a escuchar la palabra de Dios. Y es lo que debes de hacer tú si no estás listo para salir a evangelizar. Platica para que todos vayan y busquen de Dios junto contigo, pero haz algo. No estés ya nada más calentando la silla, tu sillón, o cuando vas a la iglesia, pues nada más perdiendo tiempo. Ponte a trabajar. Versículo número 44. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Otra vez, ¿quién se está levantando? Satanás, el enemigo. ¿En contra de quién? De los instrumentos que Dios llamó para que no siguieran predicando el evangelio. ¿Por qué Satanás no quiere que nosotros prediquemos el evangelio? Porque estamos llevando la verdad. Y cuando llega la verdad a tu vida, la palabra de Dios dice que la verdad te hará libre. Entonces, obviamente, aquí Satanás escoge a judíos y los llena de celos, que son obras de la carne, no frutos del espíritu. Entonces, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Y te das cuenta cómo cuando tú le quieres hablar de Dios a alguien, es lo que te digo, texto, historia, y luego lo aplicas. Y ya estamos viendo el texto, la historia, y ahora lo aplicamos. ¿Te das cuenta cuando le quieres hablar a alguien de Dios? Luego te empiezan a debatir. Pero esto, pero lo otro. Y quieren como una hamburguesa en el microwave. Rápido tener la verdad y rápido tener conocimiento, sin esforzarse, sin invertir tiempo, sin pasar tiempo con Dios, sin meditar, sin analizar, sin permitir que el Espíritu Santo te revele. No, quieren así respuestas rápidas. Pero esto, pero el otro. Y huevones, o sea, no nos gusta leer, ¿verdad? Perdón, se me salió la palabra, pero fue sin intención de ofender. Fue con amor. Versículo número 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Igual que hoy, igual que ayer, igual que siempre. El enemigo siempre contradiciendo y blasfemando, nunca con un corazón dispuesto. Léeme los comentarios por si hay algo que tengamos que contestar.
Versículo número 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con valentía, con amor, con convicción, sabiendo lo que estaban diciendo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Les está hablando a los judíos. Por eso te estoy diciendo que la salvación primeramente viene para los judíos, no para ti ni para mí. No, es por eso que miramos siempre a Pablo llegar a las sinagogas, porque está siendo obediente y está siguiendo el programa de Dios. Ahora, que está siguiendo el programa de Dios no quiere decir que las cosas van a pasar como él, como todos los demás que creen y se arrepienten. Jesucristo lo hizo y tampoco pasó así, pero Jesucristo sabía todo, ¿verdad? Entonces dice 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, a los judíos. Dice: mas puesto que la desecháis, o sea, y se lo está volviendo a decir, puesto que la desechasteis a Jesucristo, lo desecharon en aquel tiempo, desecharon la palabra de los apóstoles, de los discípulos, y que los mataron, y que ahora ustedes mismos las están desechando, y no os juzgáis dignos de la verdad. O sea, que si tú desechas la palabra de Dios, si yo ahorita te estoy hablando, si alguien viene y te presenta la palabra de Dios y la desechas, entonces pues no eres digno de la verdad de vida eterna, y no os juzgáis dignos de vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Amén. Prácticamente sigan como están, ellos ya hicieron su trabajo y ellos se volvieron a los gentiles. Ahora, estos judíos, y esto te lo voy a decir ahora sí de frente y con amor, y es una palabra de exhortación, que si tú ya escuchaste el evangelio, ya me escuchaste a mí decir, o ya escuchaste a alguien decir que Jesucristo es el Salvador, que solamente por Jesucristo obtenemos perdón de pecados, que solamente por Jesucristo viene la salvación, y que esa salvación o esa vida eterna viene a través de creer y entregarle tu vida a Jesucristo y arrepentirte. Y si ya me acabas de escuchar, ya no tienes excusa. Si ya habías escuchado a alguien, ya no tienes excusa. Estos judíos ya no tienen excusa para cuando estén delante de Dios y Dios les pregunte, porque quiero que sepas que en Apocalipsis dice, todos van a estar delante del trono, todos, y van a haber libros que se van a abrir, ¿verdad? Y libros de obras buenas y libros de obras malas. Judíos, budistas, satanistas, ateos, todo mundo va a estar delante de Dios. Y pues no sé cómo vaya a ser, pero si Dios te pregunta, no creo que vayas a tener una justificación o una excusa para decir: a mí nadie me habló de la salvación, a mí nadie me habló de Cristo. Así es de que si ya lo escuchaste, te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Te invito a que te arrepientas de tu pecado. Y si ya no estás pecando, pues que te arrepientas de lo que ya pecaste. Y que le invites, que le entregues tu vida a Cristo, que lo recibas como tu Salvador y que empieces a vivir una vida nueva por un camino nuevo. ¿Qué quiere decir un camino nuevo? Pues haciendo cosas dejando de hacer cosas que hacías y haciendo cosas nuevas que ahora le alaban, le adoran, le agradan a Dios. Amén. Y así que pues aquí lo voy a volver a repetir para que te redarguya en tu corazón, lo medites y el Espíritu Santo te hable. Versículo número 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios para los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y gracias a esto que Pablo los dejaba y se venía con nosotros y nos enseñaba a nosotros. ¿Cuál fue la reacción de los gentiles? Porque así ha mandado, versículo número 47, porque así ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Y no es que Pablo sea la luz, sino es el instrumento que transporta la luz. Tú no eres la luz, yo no soy la luz. Somos el instrumento que transportamos la luz, la palabra de Dios. Dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros no somos la salvación, yo no soy la salvación, yo soy un instrumento que predico la palabra para que la palabra que se predique sea de salvación hasta los últimos de la tierra. Hay personas que no se han arrepentido y necesitan decirles: arrepiéntete de tu pecado. Hay personas que no quieren cambiar su vida y necesitas decirle: cambia tu vida porque el camino que llevas te va a llevar al infierno. Literal.
Hay personas que nunca han escuchado de Jesucristo. Hay personas que solamente adoran a Dios, a María y a todos los santos, y a Jesucristo le dan su lugar, pero mejor María. Hay personas que nunca han escuchado ni de Dios ni de Jesucristo, y tenemos que trabajar con todo el mundo para que la palabra les salve. Así lo dice, versículo número 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para salvación de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está la palabra, no hay excusa. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Qué gozo, qué gusto saber que no somos de su pueblo, no somos de su remanente, no somos el pueblo escogido, y nos dio de su gracia y nos dio de su bondad y de su misericordia, y hasta nos utiliza para predicar su palabra. Tienes esa bendición y la estás desechando, no la estás utilizando. Ponen por práctica. Versículo número 49, ya vamos a acabar, ténganme paciencia. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución en contra de Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, otra vez más, Dios hace un llamado, y estas personas, Pablo y Bernabé, pueden decir: Señor, pero tú me escogiste, tú me llamaste, mira cómo se están levantando en contra de mí y no me dejan trabajar, y aparte vamos a ver cómo golpean a Pablo, vamos a ver todo lo que le pasa a causa del evangelio. Jesucristo nos advirtió, y no nada más era para Pablo, es para ti y para mí, que vamos a sufrir consecuencias a causa de predicar el evangelio, pero no tenemos que tener temor, nos debe de animar, porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo y que le está agradando a Dios. Entonces, aquí dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y levantaron persecución en contra de Pablo. Mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Otra vez, Satanás utilizando la religión, mujeres piadosas y distinguidas y al gobierno en contra del cristianismo. Ahora, aquí no me voy a meter mucho, pero quiero que tú mismo le hagas la aplicación, cómo es que está siendo perseguido el cristianismo hoy en este día. Aquí en el país de donde yo vivo y en el país donde tú vives, que sé, pues México y algunos países, no sé de dónde me estén viendo, que no creo que sean muchos, no creo que sea más allá de México, ¿también? Pero no sé, solo Dios sabe. Pero el cristianismo está haciendo, hay una apostasía que la gente piensa que viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios. Y sin darse cuenta, el cristianismo sigue siendo perseguido. Y sin darse cuenta, cuando menos nos demos cuenta, como estamos pues pajareando, nos van a prohibir muchas cosas y se va a poner más feo. Entonces ahorita es tiempo de levantarnos, de practicar la fe y de trabajar, ¿verdad? Que tenemos todo el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos comentario? Laura, tu tía, dice que en Mateo 5, 14, 16 dice que ustedes son la luz del mundo, y también dice que hagan brillar su luz delante de todos. Amén. Muchas gracias a Laura, que nos está poniendo esos versículos en los comentarios para que los leas, los apuntes, los leas, los medites, y está confirmando pues ahora sí que lo que está diciendo la palabra de Dios, que somos pues somos la luz del mundo, somos la sal de este mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar. Muchas gracias por apoyarme, porque a veces tengo tantas ideas y quiero decir mucho y a veces no digo nada, a veces no digo tanto como quisiera. Versículo número 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Estamos mirando cómo Satanás tiene recursos para que no piense, ay, no, tiene muchos recursos y utiliza a quien sabe que nos puede estorbar, ¿verdad? Y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución en contra de Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Entonces, no importa, haciendo un pequeño análisis de este capítulo, no importa a quién utilice el enemigo, no importa las estrategias que tenga, no importa la vida de Pablo mismo o de los discípulos o de los apóstoles, o te lo voy a decir, no importa mi misma vida,
ni la tuya misma, no importan si la estamos ofreciendo como ofrenda para sacrificio, trabajando por Cristo, por su obra, por lo que Él nos mandó, a amar su obra como la amaba Él, amar el trabajo que Él hizo como Él lo amaba, amarlo nosotros mismos, trabajar, no importa lo que pase con nuestra vida, porque bien Pablo dice que el vivir, cuando vivimos para Dios vivimos y cuando morimos para Cristo morimos. Entonces, teniendo eso en nuestro corazón, creyéndolo y atesorándolo en nuestro corazón, no importa, y podemos ver que no importa quién se levante, la palabra se sigue esparciendo, la iglesia sigue creciendo. Recordemos que están en un viaje misionero, están preparando maestros, están preparando ministerios, están discipulando, están plantando iglesias, están haciendo un viaje misionero y que estamos viendo que el enemigo se levanta, pero Dios los respalda. Y no importa quién se levante, el versículo 46 cierra así el capítulo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No importa cómo esté ahorita la situación, no importa la pandemia, no importa la economía, no importa. Somos discípulos de Cristo, somos discípulos de Jesús y nuestro corazón debe estar lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acabando aquí el capítulo que pues sin querer queriendo pues me aventé los 52 versículos, te invito a que me acompañes la próxima semana. Te invito a que de alguna manera hay algo que puedas hacer. Hazlo para Dios, trabaja para Dios, comprométete con Dios, estudia tu palabra, medítala, ora, ayuna, entrégale tu vida a Dios con un verdadero compromiso y vas a empezar a ver, si es que ya lo estás viendo, vas a empezar a ver más, si es que no lo has visto, pues Dios te va a mostrar prodigios y maravillas en tu vida. Amén. Y pues, si tienes algún comentario, alguna petición de oración, este es el momento. Si no, te invito a que invites, te invito a que compartas, te invito a que te animes y empieces a dar estudios, que te prepares, de que estudies, de que me enseñes, de que el Espíritu Santo te guíe y te muestre en qué área puedes trabajar. Pero si no hay más, pues entonces ánimo, estamos de la mano de Dios, en la mano de Cristo, nunca nos ha soltado. Este tiempo es un tiempo donde tenemos que brillar como iglesia, nos tenemos que hacer presentes y donde como iglesia no debemos demostrar ni tener temor, ni preocupación, ni nada de que no venga de Dios, sino que tenemos que ser luz para el mundo y el mundo ahorita debe de estar viendo el cuerpo de Cristo, cómo nos gozamos y cómo confiamos en Dios, que Él tiene el control de todo lo que pase, no importa. Si nos toca, tenemos una morada en el cielo que nos está esperando, porque así lo dice la promesa, no porque la merezcamos, sino por gracia, porque creemos. Si no nos toca, pues tenemos que seguir trabajando, pero siempre confiando con gozo y llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y acompáñame a cerrar este estudio con esta oración. Apoya por favor mi oración, con un amén, con un así sea, con un gloria a Dios. ¿Qué dice algo ahí, hija? Dice Laura que ores por ella para que crezca, para que haga crecer sus frutos del Espíritu. Amén. Bueno, entonces apóyenme en esta petición que tiene mi tía Laura, que tiene hambre de servir, de ayudar, de ministrar al Señor, de servirle al Señor, de ministrar al pueblo, de servirle al pueblo, de crecer, de fortalecimiento espiritual. Apóyame en esta oración con un amén, con un así sea, que no se haga tu corazón indiferente. Unámonos en un solo sentir, así como en la iglesia primitiva, así como el texto nos enseña. Es las prácticas que tenemos que hacer para poder hacer, para que, como en un video que miré, que para que la gente que no cree en Dios o la gente que no se ha convertido a Cristo se esté muriendo de ganas por pertenecer a nuestra iglesia. Ahorita es tiempo de que mostremos un verdadero cristianismo, un cristianismo profundo, comprometido, de adoración a Dios. Amén. Entonces acompáñame para cerrar este estudio y pues nos vamos a ver la próxima semana, primeramente Dios. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que acabamos de pasar. Gracias por este estudio, gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que solamente tú tienes el control, quién la va a recibir, pero en ti confiamos, bendito Dios. Sabemos en dónde vas a sembrar esta semilla, pero lo que confiamos, Padre Santo, es de que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Que tu palabra es una espada de dos filos, Señor,
que corta al entrar y al salir, bendito Dios. En ti confiamos, bendito Dios, que vas a hacer milagros, vas a transformar vidas, vas a impactar vidas, bendito Dios, vas a hacer prodigios y maravillas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos sanidad, bendito Dios, para los que están en este momento sufriendo, Señor, de alguna enfermedad, Señor, o del virus que anda allá afuera. En el nombre de Jesús te pedimos que sanes, si es tu voluntad, bendito Padre. Te queremos pedir, Señor, por mi tía Laura, Señor, que le ayude, Señor, a seguir, Señor, trabajando, Señor, esforzándose, comprometiéndose con tu palabra, bendito Rey. Ayúdala, Señor, siémbrale en su corazón amor, bendito Dios, por tu palabra. Siémbrale amor por su esposo, Señor, por su familia, por sus hijos, por sus nietos, bendito Padre. Ayúdala, Señor, con denuedo, Señor, que le hagas una guerrera de oración, bendito Dios, de intercesión, bendito Padre. Que cada paso que dé, Señor, que cada palabra que ella diga, Señor, sea para gloria, Señor, y exaltación tuya, bendito Dios. La ponemos en tus manos, bendito Padre, Señor. Muéstrale, Señor, que su vida, Señor, que los frutos del Espíritu Santo, Señor, se dan en abundancia, Señor, en su ministerio, Señor, en su iglesia, en su matrimonio, Señor, en su hogar, en su familia, Señor, que sirva de testimonio, Señor, como lo dice aquí tu palabra, Señor, un llamamiento con capacidades, Señor, y con experiencia, Señor, para poder servir, Señor. La ponemos en tus manos, bendito Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te queremos pedir, Padre Santo, por las personas que en este momento no tienen trabajo, Señor, glorifícate, Señor, en la vida de ellos, Señor. Provee, bendito Dios, provee alimento, provee recursos, Señor. Tú conoces la situación de cada uno, Señor, pero en ti confiamos, somos tu pueblo, bendito Padre. En ti creemos, Cristo Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor, y que todas las oraciones de los santos y de los justos, Señor, tú las escuchas, bendito Dios. En ti confiamos, Señor, y en eso descansamos, bendito Padre. Te queremos pedir, Señor, por cada matrimonio, que lo sigas fortaleciendo. El matrimonio, Señor, es la primera institución que tú has formado, Padre Santo. No permitas que el enemigo siga haciendo estragos y destrozos en los hogares y en las familias, bendito Dios. Fortalece las familias por medio de tu palabra, Señor, que cada hogar sea un centro de adoración, bendito Padre, un aposento alto, Señor, donde se reúnen tus santos para adorarte y para alabarte, bendito Dios. Gracias, Señor, por estos tiempos que estamos pasando. Confiamos que tú tienes el control. Te queremos pedir, Señor, por todos los doctores, por las enfermeras, bendito Dios, por todas esas gentes que están trabajando, Señor, en la línea de batalla, bendito Dios. Fortaléceles, cuídalos, sálvalos, bendito Dios. Dales paciencia, Señor, y consuelo a sus familiares, bendito Padre, Señor, ayúdalos, Señor, a trabajar con valentía, con amor, Señor, pero sobre todo que trabajen confiando en que tú tienes el control y sobre todo y lo más importante, Señor, que cada una de esas personas te entreguen tu vida y te reciban como su Señor y Salvador, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te queremos pedir por estos estudios, bendito Padre, que si es tu voluntad, sigas permitiendo que se sigan dando, bendito Padre. En esta hora, Señor, pongo todos los matrimonios en tus manos, pongo a nuestros hijos en tus manos, bendito Dios, nuestra salud, nuestra provisión, el hogar, si todo lo ponemos en tus manos. De ti dependemos, bendito Padre, tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio, bendito Padre. Te amamos, te adoramos, bendecimos tu santísimo nombre. Te pedimos que no permitas que el enemigo se levante en contra de mía, de mi familia, ni de cada uno de los que creen en tu nombre, bendito Dios. Así como miramos que Pablo, Señor, con la autoridad del Espíritu Santo, Señor, reprendió, Señor, al instrumento del enemigo, Señor, con la misma autoridad, confiamos que tú nos vas a llenar de tu Santo Espíritu, Señor, para poder repeler, Señor, y atar y reprender, Señor, todos los ataques del enemigo, Señor. En ti confiamos, te alabamos, bendito Padre, y todo esto, Señor, también te quiero pedir, bendito Dios, por todos los que no han recibido, te han recibido como tu Salvador. Te recibimos, Señor, como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, renunciamos al mundo y a las obras del enemigo, Señor, le gritamos al mundo y a los cuatro vientos, Señor, para que todo el mundo espiritual lo escuche, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú nos limpiaste, nos compraste con tu sangre, bendito Dios. Le decimos a los aires, a los cuatro vientos, bendito Padre, que tú resucitaste de los muertos y estás sentado a la derecha del Padre, Señor, y que tú diste tu vida por nosotros y que nuestra vida te pertenece. Gracias, bendito Cristo, Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que tenemos, te lo entregamos como ofrenda, bendito Dios. Solamente queremos agradarte, Señor, y glorificar tu nombre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, pues Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo hasta la próxima.
échale aquí.